políticas públicas y el marco competencial. Vamos a ver dos puntos: política pública y marco competencial. En política pública vamos a ver qué es una política pública, cuál es el ciclo de la política pública. Tiene algunas fases de la política pública, vamos a comentarlas y desarrollarlas. Y luego vamos a ver el marco competencial. Vamos a ver ahí qué es una competencia, cuál es el circuito del ejercicio competencial, este término que lo ha asignado el Tribunal Constitucional en alguna de las sentencias, la 2055, antes de ello la 01-2013, si no me equivoco, porque vamos a hablar más de eso, del tema normativo, cuando habla específicamente de un circuito de ejercicio competencial, es decir, cómo se ejercen las competencias. ¿Qué son las materias en el marco competencial? Y finalmente, los tipos de competencias, y para concluir con el marco competencial general. Entonces, vamos al primer punto. ¿Qué es la política pública? A veces es complicado tratar de sintetizar. ¿Por qué? Porque si pensamos en una ley, todos tenemos más o menos una idea de lo que es una ley que sale de la Asamblea Legislativa. Cuando pensamos en proyectos, incluso existe un reglamento básico de planificación, que es una norma específica, una resolución ministerial que nos dice cómo se elabora un proyecto, cuál es el formato, los campos que tiene, etcétera, por sector. Lo propio para programas. Pero en política es un término mucho más flexible. Una política, por ejemplo, puede albergar un programa o un grupo de programas. También podría albergar una norma o un grupo de normas que sirvan para implementar la política. Por eso es que es más difícil, y cuando queremos ver cuál es la definición que se plantea oficial, en realidad tenemos muchas definiciones, ¿no? Pero sí hay algunos elementos en común. Aquí he tratado de rescatar algunos de ellos. Sí sabemos que es una acción gubernamental. Es decir, el Estado accionando, ejerciendo su poder de Estado. Ahí tenemos una característica de la política pública. Como decíamos, un programa y una norma conjunto de estas en un campo concreto. Esa es otra característica y es muy importante cuando trabajamos políticas públicas. Cuando trabajamos políticas públicas no podemos volver, por ejemplo, en algún momento, yo tengo la oportunidad de dar clases en la Contraloría, en el Centro Nacional de Capacitación, y realmente es una oportunidad súper interesante, súper linda, porque tenemos la posibilidad de trabajar con gobiernos municipales, departamentales, no solamente del departamento, sino de todo el país. Nos preguntan a veces, por ejemplo, si los PTDI son una política pública. Por supuesto. Un PTDI puede tener políticas públicas, pero si asumimos que una política pública va a un campo concreto, el PTDI va a un solo campo concreto, trata de abordar casi toda la problemática de un departamento, de un municipio. Entonces, sí está relacionado a la política pública, sí puede y debe tener un conjunto de políticas públicas, pero el PTDI como tal no es una política pública. Tal vez podríamos decir que el PTDI sí responde a una política pública sobre el sistema de planificación en el país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta característica de resolver un problema concreto. Hay otro grupo de jóvenes con los cuales vamos a trabajar incluso este fin de semana, y esa va a ser una característica del trabajo en la política pública. Vamos a empezar por el problema en concreto. La política va a ser la solución a ese problema, y cuando se evalúa la política, ¿qué es lo que vemos? Si hemos solucionado el problema. Por eso tiene que ser concreto, porque cuando no es concreto y abordamos N problemas, luego no podemos evaluar. No se puede dar la última fase del ciclo de la política pública, que es la evaluación, que lamentablemente en nuestro país en general no se da. En dicho campo, el objetivo es resolver un problema público en dicho campo basado en evidencia. Otra característica, pero muy importante, de una política pública democrática y moderna. Es decir, cuando pensamos en un problema público, debemos pensar también en que ese problema debe estar basado en evidencia. Esa es parte de la tecnocracia, si se quiere. Es decir, necesitamos estudios, líneas de base, información que me digan efectivamente hay un problema en embarazo adolescente, de empleo juvenil, y tengo las estadísticas por detrás que me dan ese respaldo para que yo trabaje una política pública en ese tema. Y además, como sé que
el desempleo juvenil es del 8%, tengo, basado en la evidencia, cómo medir si mi política pública de, por ejemplo, inserción laboral de los jóvenes en empresas privadas, en pasantías o en capacitación o en emprendedurismo para jóvenes, está resolviendo el problema público, ¿sí? Basado en evidencia. Las políticas pueden ser formuladas con la participación de los beneficiarios y otros actores y debe ser evaluada. Es decir, otra característica pero fundamental de la política pública democrática es que no puede ser que yo como actor público, como ministro, como asambleísta, diseñe una política pública y no le pregunte, por ejemplo, si voy a trabajar sobre empleo juvenil, y no le pregunte a los jóvenes qué creen ustedes que debemos hacer sobre empleo juvenil, o cuáles son sus problemas para que no estén pudiendo insertarse exitosamente en el mercado laboral. Entonces, una política pública debe ser construida de manera participativa con los beneficiarios y otros factores. De repente también está el PNUD o el Banco Mundial, el BID, que tiene mucha experiencia en programas de empleo juvenil, no solo en Bolivia, sino en varios lugares del mundo, y que por supuesto que nos van a dar información que puede ser relevante. Entonces ahí tenemos la definición de política pública. Aquí también vale la pena hacer una pequeña acotación y una diferenciación entre lo que es la política y la política pública. Si bien están separados, también podemos decir que son complementarios. No podemos hacer políticas públicas si no, a su vez, no se hace política. Pero para términos de la conceptualización, cuando hablamos de política, vamos a referirnos de manera sintética cuando hacemos referencia al juego del poder, de cómo se accede y se reproduce el poder en el Estado. Y cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de soluciones específicas para problemas públicos. Se articulan y se vinculan en el camino, pero uno es el acceso y mantenimiento del poder y el otro tiene que ver con solucionar un problema concreto, un problema público. Entonces ahí tenemos una definición de política pública. Para implementar una política pública existe un ciclo. Aquí la mayoría de los autores coincide en este ciclo. Hay un primer paso del ciclo que es la agendación de la política pública o la formación de la agenda. ¿Qué es la formación de la agenda? Podemos asumir de que tenemos muchos problemas en nuestro departamento, en nuestro municipio, pero en la medida de que ese sea solo mi problema, de que yo considero que es un problema, pero la sociedad y los políticos no lo consideran, probablemente no va a tener el rango de problema público. Tenemos que volverlo problema público. ¿Y cómo lo volvemos problema público? Insertándolo en la agenda. Tenemos que lograr que se agende en agendas legislativas, agendas de planificación, OA, PTDI, etc. Ahí es donde estamos agendando un problema público y ahí se está volviendo público, porque ya deja de ser solo mío o de mi comunidad o de la gente que yo conozco o de mi agrupación de jóvenes, ¿no? O de mi partido político, sino se vuelve, adquiere el rango de problema público. Entonces eso es lo que nos encargamos en la formación de la gente. Luego viene la formulación. Si sabemos que hay un problema público, lo hemos agendado y ya es visible, busquemos las soluciones. Trabajamos en cuál es la solución o las mejores soluciones. Y aquí, un paréntesis. No podemos pasar por alto de que una política pública es una hipótesis de mejora. En la medida que hemos identificado bien el problema, hemos desarrollado bien las soluciones, hemos hecho un proceso técnico adecuado, seguramente nos ayudará a resolver el problema. Pero no deja de ser la política pública una hipótesis de mejora. Yo creo que si capacito a los jóvenes sobre emprendedurismo, voy a bajar el nivel de desempleo en el alto. Pero esa es una hipótesis de mejora, porque de repente no identifiqué bien el problema, de repente no hice bien mi diseño, o incluso habiendo identificado bien el problema y habiendo hecho bien el diseño, al momento de implementar, no lo implemento bien. No identificamos de manera correcta a los jóvenes, de repente los capacitadores no son las personas adecuadas, no tienen manejo adecuado para trabajar con jóvenes, etc. Pueden haber muchos, y esa hipótesis de mejora, cuando conozco si la he hecho bien, solamente cuando estamos implementando e incluso
cuando la evaluamos. ¿Sí? Entonces, la formulación nos da el diseño de la política pública, que es mi hipótesis de negocio. Con esta hipótesis yo pienso resolver el problema. Luego tenemos la implantación de la política, es decir, yo pienso resolver el problema. Luego tenemos la implantación de la política pública. Es cuando la implementamos, cuando se aprueba y se aplica la ley, cuando se aprueban y se ejecutan los programas, los proyectos, parte de la política, y estamos ejecutando como tal, estamos trabajando con los jóvenes, los estamos capacitando, estamos haciendo cosas concretas de la realidad. Luego viene la evaluación. Hemos bajado, era 7% el nivel de desempleo. ¿Cuánto es ahora? Si se mantiene en 7, quiere decir que algo hemos hecho mal, ¿no? Por ahí ha subido incluso, de repente, no solamente que no ha podido obtener el resultado adecuado, sino que de repente ha tenido más bien un resultado negativo. Por eso es tan importante evaluar políticas públicas, algo que no hacemos en el país en general. Esa parte tan importante y tan obvia, en general, en las instituciones públicas del país no se hace muy, pero muy poco. Entonces ahí, esa evaluación me da la información no solo de si sirvió la política pública para ver si seguimos apostando por ella, sino también de repente qué partes no han funcionado para que yo pueda ajustar la política pública. Puedo cambiar el diseño, puedo cambiar la norma, puedo cambiar el programa, puedo cambiar el proyecto, puedo cambiar las personas que están ejecutando el proyecto. Nos debería darse un insumo para hacer los ajustes necesarios. ¿Para qué? Para resolver el problema público. Eso es lo que nos interesa. Si tenemos eso en mente todo el tiempo, seguramente va a ser más efectivo. Entonces, hasta ahí tenemos lo que es política pública. Y con eso podemos entrar a lo que es el marco competencial. Para ver el marco competencial vamos a ver un pequeño video, un par de minutos, y luego seguimos conversando. Como ciudadanas y ciudadanos de este territorio, es importante que hablemos de las competencias que tiene cada nivel del Estado en nuestra querida Bolivia. ¿Acompaña? ¿Quién hace qué en el país? ¿Quién legisla? ¿Quién reglamenta? ¿Quién ejecuta? ¿Qué niveles de gobierno existen en el Estado boliviano? Para que el Estado trabaje por su gente, su pueblo, por cada uno de nosotros y nosotras, hay que organizarse. Y el modelo boliviano organiza territorialmente al Estado en los niveles nacional, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino. Y les dice a las entidades responsables de cada territorio lo que tienen que hacer, es decir, les da competencias. Es así que las competencias tienen distintos alcances. Tienen un alcance territorial, tienen un alcance material y un alcance facultativo. Veremos cada uno de estos alcances. El alcance material nos dice en qué área vamos a trabajar, por ejemplo, salud, educación, producción, etc. El alcance facultativo nos dice si en dicha materia podemos legislar, reglamentar y o ejecutar. Y el alcance territorial estará en función a la jurisdicción territorial de cada uno de los niveles de gobierno. Si vemos al Estado como una gran familia, podríamos afirmar que la familia boliviana cuenta con 350 miembros organizados en diferentes niveles. Un miembro en el nivel nacional, 9 en el nivel departamental, 1 en el regional, 328 en el nivel municipal y 11 en el nivel indígena originario campesino. Es deber del Estado y de todos sus miembros asumir la responsabilidad que le asigna la Constitución a cada uno de ellos. Hablaremos ahora de los diversos tipos de competencias en Bolivia: privativas, exclusivas, compartidas y concurrentes. Aprenderemos algo acerca de cada una de ellas. Es decir, las competencias privativas. El nivel central del Estado es el único que puede cumplir estas competencias, legislando, reglamentando y ejecutando. Estas competencias son las que buscan garantizar la unidad y estabilidad del Estado boliviano. Competencias exclusivas. Un nivel de gobierno tiene las facultades de legislar, reglamentar y ejecutar sobre alguna materia, pudiendo transferir y o delegar
a otro nivel de gobierno tanto la reglamentación como la ejecución, no así la legislación. Esta es la máxima expresión para las autonomías políticas. Competencias concurrentes. El Estado legisla y los demás niveles reglamentan y ejecutan, donde la Asamblea Legislativa Plurinacional distribuye las responsabilidades que corresponden a cada nivel de acuerdo a sus características. Además, que las responsabilidades deben llegar a todas las autonomías y que éstas deben ir acompañadas de la reglamentación y la ejecución. Se debe entender a estas competencias como preceptos mínimos y orientadores aclarados en leyes sectoriales. Competencias compartidas son aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en este tipo de competencias el desarrollo de la legislación corresponde a los gobiernos autónomos, siendo esta legislación complementaria a la legislación básica, así como su reglamentación y ejecución. La Asamblea Legislativa es la encargada de regular la materia y distribuir responsabilidades entre los gobiernos autónomos. Finalmente, un concepto que ayuda a entender el análisis de las competencias es el de la reciprocidad. En nuestro país, la Constitución Política del Estado establece que toda competencia que no esté incluida en esta Constitución, podrá transferirla a cualquier otro nivel, incluyendo al mismo nivel nacional, donde su ejecución pueda ser ejercida de la mejor manera. Bien, entonces, retomando lo que acabamos de ver en el video, un poco rápido, así que algunos conceptos vamos a recalcar. El sistema de asignación competencial se basa justamente en que existen competencias. La competencia es la forma en la cual la Constitución Política del Estado, con este nuevo Estado plurinacional y con autonomías, donde existen diversos niveles de gobierno, donde en esos niveles de gobierno además hay asambleas que legislan, y tenemos a la asambleísta Jacqueline, por ejemplo, ella es parte del gobierno departamental de Cochabamba, de la Asamblea Legislativa Departamental, y se emiten leyes del departamento, ¿no? También los consejos municipales emiten normas por rango de leyes, emiten leyes municipales. Entonces tenemos varios niveles de gobierno con capacidad de legislar. Eso sí nos trae un problema, ¿no? Entonces la competencia trata de resolver ese problema. Entonces, cuando algunos de ustedes, entiendo que están postulando para ser asambleístas, cuando ustedes sean asambleístas, por ejemplo, podrán trabajar, posteriormente aprobar alguna ley sobre Fuerzas Armadas, porque es una competencia del nivel nacional. Pero si van a la Asamblea Legislativa Departamental, no pueden ver absolutamente nada de Fuerzas Armadas. Sí podrán hacerlo sobre el desarrollo productivo en el departamento, una competencia del Servicio de Desarrollo Productivo y Agropecuario, ¿no? O el tema que estábamos hablando, empleo. Pueden sacar una ley, proponer una ley sobre promoción del empleo, ¿no? En el departamento de empleo juvenil, porque son competencias exclusivas del nivel departamental. Es decir, van al consejo lo propio. Ahí además podrán legislar sobre aseo urbano, sobre ciertos servicios básicos. ¿Perdón? Hay una ley nacional de seguridad ciudadana, pero puede sacar las municipales, igual la ley municipal de transparencia. Eso es muy importante también. Existen, por ejemplo, ciertas competencias, que vamos a hablar ahorita de algunas de ellas, en donde todavía el paraguas me las da el nivel nacional. Por ejemplo, seguridad ciudadana, que es una competencia concurrente. Pero sobre ese paraguas que emite la norma a nivel nacional, los demás niveles de gobierno pueden emitir otras normas. La característica de esas normas es que deben ceñirse a esa norma nacional. ¿Sí? Perfecto. Entonces, para eso están las competencias, para distribuir las responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno y evitar la duplicación. Como mencionaba y como veíamos en el video también, existe un circuito del ejercicio de competencia. Es decir, si yo como asambleísta
quiero que se ejerzan las competencias, ya sea a nivel nacional, departamental, municipal o desde la autonomía indígena, tengo que referirme a qué el ejercicio de una competencia. ¿Qué significa aplicar mi competencia? ¿Qué significa implementar la autonomía? Implica ejercer tanto la facultad legislativa, que es por ejemplo la que ejercen los legisladores, la facultad reglamentaria. Fabiola nos va a hablar luego quién legisla y quién reglamenta realmente en un gobierno, y la facultad ejecutiva. Y cuando hablamos de la facultad ejecutiva, ya nos referimos a lo concreto. Lo inscribí en el PTDI, lo inscribí en el POA, tengo mi proyecto, contrato gente, la gente empieza a operar. Así tenemos que ver la ejecución, algo muy, pero muy concreto de la realidad. Todavía la normativa puede ser un poco abstracta en este ejercicio, pero ese es el circuito del ejercicio competencial. Legislar, reglamentar y ejecutar es el primer paso de este circuito. Si tenemos una ley, por supuesto que podremos reglamentarla y el paso siguiente va a ser ejecutarla. En todos los casos, tiene mucha razón acá el compañero, depende de la voluntad política. Aquí, en todo esto, y ahí es donde se vincula política con política pública, depende por supuesto de la voluntad política. Ahora, ¿dónde vemos la política cuando se ejecuta? Cuando logré que lo que puse en mi ley, lo que puse en mi reglamento, se ve reflejado en el POA, y ni siquiera solo en el POA, cuando ya veo la ejecución del POA, cuando veo que es un proyecto de ejecución, una actividad concreta. El POA, el presupuesto y los proyectos son la expresión más operativa de la voluntad política, real. Porque todavía en estos otros instrumentos puede quedarse a un nivel abstracto, ¿no?, de una voluntad política referencial, ¿no? Necesitamos llegar a la facultad ejecutiva, eso sin duda, pero no legislativa, de alguna manera también me ayuda a blindar esa facultad ejecutiva por varios años. Fabiola nos va a comentar de ejemplos concretos de trabajo con normas, donde en algunos casos estas normas establecen que vayan ciertos recursos a un sector específico, pero a lo largo de los años, lo cual me permite que se ejecute la política durante el tiempo, ¿no?, hacia adelante. Entonces ahí tenemos el circuito del ejercicio competencial. La siguiente pregunta era sobre la materia competencial. Entonces aquí tenemos que entender de que no es, aquí la podemos ver. En la materia salud, nosotros vamos a encontrar tanto competencias para el nivel nacional, por ejemplo, la política de salud es una competencia exclusiva del nivel nacional. Y luego podemos encontrar una competencia concurrente, que como su nombre lo dice, todos tienen una partecita, todos concurren en su implementación, que es tanto del nivel nacional, departamental, municipal e indígena, originario y campesino. Es justamente eso. Entonces aquí podemos ver que en una sola materia como salud intervienen todos los niveles de gobierno, con distintas competencias. Incluso la autonomía indígena tiene también otra competencia que se denomina medicina tradicional. Es parte en realidad de otra competencia, pero tiene el término de medicina tradicional. Entonces, materia salud, y en una sola materia como salud, en realidad podemos tener varias competencias que son una partecita de la materia. Lo mismo pasa en desarrollo productivo. Tenemos la materia de desarrollo productivo, pero ahí, por ejemplo, tenemos igual que en el caso anterior, hay una competencia exclusiva, donde a nivel nacional tiene la posibilidad de desarrollar las públicas departamentales, fondos fiduciarios, hay una de comercio, industria y servicios para promover la competitividad en el departamento. Lo propio a nivel municipal, el nivel municipal tiene menos en el ámbito productivo como tal, porque son más de servicios básicos sociales, pero también las tiene. Entonces vemos en una sola materia como desarrollo productivo, porque hay varias competencias para distintos niveles de gobierno: nacional, departamental, municipal, indígena, originario, campesino. Bien, y ya así, para ir cerrando, vemos los tipos de competencias. Ya los vimos esto en el video. Existen varios tipos de competencias. Privativas. ¿Cuál es la característica de la privativa? Tenía un puntero por ahí.
¿Cuál es la principal característica de una competencia privativa? De que es solo a nivel nacional el que legisla, reglamenta y ejecuta. Como vemos aquí en el gráfico, cuando está pintado quiere decir que puede ejercer la facultad. Entonces la facultad de legislar, reglamentar y ejecutar solamente del nivel nacional. Este es el nivel nacional, departamental, municipal, indígena, ordinario, campesino. Las exclusivas son similares, sin embargo, cada nivel de gobierno tiene exclusivas. El nivel departamental, por ejemplo, tiene el nivel departamental tiene 36 competencias exclusivas. El nivel municipal tiene 43 competencias exclusivas. ¿No? La autonomía indígena tiene otras tantas, etcétera, ¿no? Cada nivel de gobierno tiene su grupo de competencias que las puede legislar, reglamentar y ejecutar. Es más, hay una sentencia que es la 2055/2012 que establece, le dice al nivel nacional, en las competencias exclusivas de las autonomías, usted no otros niveles de gobierno que quieran también ejercer. Tenemos las competencias compartidas, estas son un poquito más complejas. Tenemos, por ejemplo, el régimen electoral, donde tenemos una competencia, una ley básica del régimen electoral, y los gobiernos, las asambleas departamentales pueden también emitir una norma sobre el régimen electoral, pero en el departamento y en el marco de lo que establezca la ley del régimen electoral. Salud y educación, gestión de la salud y gestión de la educación. En la concurrencia, el nivel nacional legisla, todos los otros niveles pueden reglamentar que digan, no, ustedes a nivel nacional dijeron que iban a implementar el sistema único de salud, yo no voy a implementar. Porque esa ley nacional, la ley marco de autonomía, que también hace de alguna manera como reglamentadora de esta competencia, les dice, por ejemplo, a los municipios, ustedes se encargan de infraestructura y equipamiento del primer y segundo nivel. A nivel departamental dice, ustedes son responsables de infraestructura y equipamiento del tercer nivel. Y es así como una competencia concurrente desde la ley nacional, ¿no? De alguna manera distribuye las responsabilidades en todo el Estado. Y solamente ya a manera de resumen, la Constitución Política del Estado, entre los artículos 298 y el 304, establece el catálogo competencial, es decir, las competencias de cada nivel de gobierno. Y en total tenemos 199 competencias, ¿no? Por supuesto, el nivel nacional es el nivel que tiene más competencia, aunque la autonomía indígena, cuando sumamos todas las responsabilidades y le sumamos las del nivel municipal que también asume, está cerca, ¿no? Llega a casi un 80 competencias, ¿no? Y aquí están, por cada nivel de gobierno, la cantidad y tipo de competencias que tiene. Es decir, por supuesto, como asambleístas, futuros asambleístas, debemos conocer en detalle todas estas competencias. Entonces, hemos visto, y esta es la última lámina, el ciclo de la política pública y el circuito del ejercicio competencial. En palabras, están hechos estos diseños, estos modelos, para que solucionemos problemas públicos, para que solucionemos los problemas de nuestra comunidad, de nuestro municipio, de nuestro departamento. Fabiola nos va a hablar de las características, de cómo puede ser esa solución, esa normativa, los pasos específicos que debemos dar aquí ya, ¿no? Cuando queramos legislar, que también tiene sus propias características. Yo me quedo hasta acá y espero que haya sido una provocación para que sigamos discutiendo y trabajando en el tiempo. Muchísimas gracias.